Hola amigos y bienvenidos al curso de suma de números. En este video vamos a aprender las propiedades de la suma. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad del elemento neutro y propiedad disociativa. Para entender de qué trata la propiedad conmutativa de la suma, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que quisiéramos sumar 2 más 5. Nosotros ya sabemos que 2 más 5 nos da 7. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de sumar 2 más 5, en ese orden, lo hubiéramos hecho al revés? Es decir, primero hubiéramos colocado el 5 y luego hubiéramos colocado al 2. Como dije, en vez de colocar 2 más 5, hemos invertido el orden y hemos puesto 5 más 2. Ya sabemos que 5 más 2 también nos da 7. Por lo tanto, los resultados vienen a ser iguales. De todo esto se desprende la propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Y eso lo acabamos de ver en todo este ejemplo. Para explicarlo mejor, vamos a iniciar diciendo que en toda suma, a los números que están efectuando la suma, se les conoce como sumandos. En este caso 2 y 5 son los sumandos. La propiedad nos dice que el orden de estos sumandos, o sea, no importa si colocamos 2 más 5 o 5 más 2, el orden de los sumandos no altera el resultado. Y eso ya lo hemos visto en el ejemplo. El orden de los sumandos no interesó. No interesó sumar 2 más 5 o 5 más 2. No importa cambiar el orden de los sumandos. El resultado siempre resulta el mismo. A esta propiedad se le conoce como propiedad conmutativa de la suma. Por otro lado, generalmente la propiedad conmutativa se representa de la siguiente manera. Vamos a borrar esta parte de lo que ya habíamos desarrollado y vamos a colocar lo siguiente. Tenemos 2 más 5. Nosotros ya sabemos que 2 más 5, como es una suma, nos va a dar lo mismo que si sumáramos 5 más 2. 2 más 5 es igual a 5 más 2. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Ya lo habíamos visto según lo que nos decía la propiedad conmutativa. Y también lo habíamos comprobado. 2 más 5 nos daba 7 y lo mismo nos daba por el otro lado. 5 más 2 también nos da 7. Es así como se representa generalmente la propiedad conmutativa. Nos damos cuenta que el orden de los sumandos no altera el resultado. Recuerda que también una suma la podemos expresar en forma vertical. En ese caso la propiedad es la misma. Sumar 2 más 5 viene a ser lo mismo que sumar 5 más 2. El orden de los sumandos no altera el resultado. Vamos a ver otro ejemplo en el cual aplicamos la propiedad conmutativa. Tenemos una suma, 4 más 15. Nosotros ya sabemos que en toda suma, no importa el orden de los sumandos, la suma o el resultado siempre va a ser el mismo. Si tenemos 4 más 15, sería lo mismo que sumar 15 más 4. Estas dos expresiones vienen a ser lo mismo. Si lo quisieras comprobar, efectuarías la suma. 4 más 15 nos da 19 y 15 más 4 también nos da 19.
Entonces, de esa forma acabamos de comprobar la propiedad conmutativa. Ahora, ¿para qué nos sirve la propiedad conmutativa? Bueno, la propiedad conmutativa nos sirve para agilizar los cálculos. Por ejemplo, en este caso, para algunas personas va a ser más fácil sumar 4 más 15 en ese orden, pero para otras personas va a ser mucho más fácil sumar 15 más 4 en ese orden. Te pregunto a ti, ¿cuál de estas dos expresiones te resulta más fácil sumar? ¿4 más 15 o 15 más 4? Dependiendo de ello, hubieras escogido una de las dos expresiones. Por ejemplo, a mí me parece más fácil sumar 15 más 4. Por lo tanto, hubiera ordenado de esta manera la suma para de esa forma tener una respuesta mucho más rápido y fácil. Para entender esto un poco mejor, vamos a ver otro ejemplo. Para este ejemplo tenemos que sumar 7 más 13. Bueno, puede que para algunas personas sumar 7 más 13 de esta forma se vea un poco complicado. No para todas, pero sí para algunas. Por ejemplo, para mí, 7 más 13 me parece un poco complicado de sumar en ese orden. Así que para agilizar el cálculo, voy a aplicar lo que es la propiedad conmutativa. Y en vez de sumar en este orden, voy a cambiar los sumandos. Es decir, primero vamos a empezar con el 13 y luego sumaré el 7. Como dije, para mí, en este caso, me parece más fácil sumar 13 más 7 en ese orden que en el orden que se tenía inicialmente. Por lo tanto, sumo 13 más 7. 13 más 7 me da 20. Y como ya sé que la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado, también puedo decir directamente que 7 más 13 nos va a dar 20. Es así como hemos comprobado nuevamente y aplicado de manera práctica la propiedad conmutativa. Vamos a ver otro ejemplo en la que aplicamos la propiedad conmutativa. Tenemos por aquí 2 más 6 más 1. Como te darás cuenta, en este caso tenemos tres sumandos, tres números que se están sumando, el 2, el 6 y el 1. Como es una suma, también podemos aplicar aquí la propiedad conmutativa. Por ejemplo, puede ser que a mí me parezca un poco difícil sumarlo de este modo, así que como dije, vamos a reordenar los sumandos. Voy a empezar con el 6, luego me parece fácil sumar con el 2 y al último vamos a dejar al 1. De esta forma me parece más fácil sumar. Y como dije, al reagrupar o al reordenar los sumandos, estamos aplicando la propiedad conmutativa. Así que sumamos. 6 más 2, 6 más 2 nos da 8 y 8 más 1 nos da 9. 6 más 2, 8 y 8 más 1 nos da 9. Por lo tanto, la suma nos da como resultado ese valor. Y como ya sabemos, en este caso, la suma nos debe dar exactamente lo mismo. Si quieres lo puedes calcular o efectuar. 2 más 6, 8 y 8 más 1, 9. Pero como ya he mencionado, por el solo hecho de aplicar la propiedad conmutativa, ya sabíamos que los resultados tienen que ser lo mismo. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos aquí una suma 231 más 1025. Como ya mencioné, la propiedad conmutativa no solamente se va a aplicar en las sumas horizontales, sino que también se puede aplicar en una suma vertical como es la que estamos teniendo por aquí. Por lo tanto, si aplicamos la propiedad,
decimos que si invertimos el orden de los sumandos, la suma o el resultado no se altera. Y eso es lo que vamos a hacer. En vez de sumar 231 más 1025, vamos a reagrupar los sumandos y diremos 1025 que va a sumar con 231. Entonces, de esa forma ya estamos aplicando la propiedad conmutativa. Lo que nos queda es simplemente efectuar la operación. Decimos entonces 5 más 1 nos da 6, 2 más 3, 5, 0 más 2, 2 y 1 más nada o más 0 nos da 1. Por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta. Si operas de la misma forma en esta expresión, el resultado tiene que ser el mismo. Vamos a ver. 1 más 5, 6, 3 más 2, 5, 2 más 0, 2 y 1 que está sumando con nada nos da el mismo 1. Entonces hemos llegado al mismo resultado. Y es así como hemos demostrado una vez más la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Para entender la propiedad asociativa de la suma, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tuviéramos que sumar 1 más 4 más 3. Bueno, para resolver esto, una de las formas en la que podríamos proceder sería la siguiente. Primero sumaríamos 1 más 4. 1 más 4 nos da 5. Y a ese 5 le tendríamos que sumar el 3 que nos falta. Entonces, 5 más, bajamos ese 3 que falta. Por lo tanto, tendríamos 5 más 3. Finalmente, sumaríamos esos valores. 5 más 3 nos da 8. Y de esa forma ya hemos resuelto la suma. Por lo tanto, 1 más 4 más 3 nos da como resultado final 8. Ahora mira, tenemos por aquí la misma suma, 1 más 4 más 3, es la misma que la que teníamos aquí, 1 más 4 más 3, pero en esta oportunidad la vamos a resolver de distinta manera. Ahora vamos a iniciar sumando 4 más 3, ¿está bien? Ya no vamos a sumar 1 más 4 como lo hicimos en esta parte. Recuerda que primero iniciamos sumando 1 más 4. Ya no lo vamos a hacer así, sino que esta vez vamos a iniciar la suma, pero sumando 4 más 3. ¿Está bien? Vamos a ver qué resulta. Tenemos que 4 más 3 nos da 7. Y a ese 7 nos faltaría sumar el 1 que tenemos por aquí. Nos falta sumar el 1, por lo tanto bajamos ese 1, con lo cual tenemos 1 más 7. 1 más 7. Sumamos 1 más 7 y 1 más 7 nos da 8. Y como te darás cuenta, en ambos casos se obtiene la misma respuesta, 8. Esto sucede a pesar de que, como ya vimos, se ha procedido de distinta forma. En esta suma empezamos sumando 1 más 4, mientras que en esta suma hemos empezado sumando 4 más 3. Se procedió de distinta manera, pero al final hemos llegado al mismo resultado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque en toda suma podemos aplicar la propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice de que si sumamos 3 o más números, no importa el orden en que se realicen las sumas, el resultado siempre es el mismo. Si sumamos 3 o más números, no importa el orden en que se realicen las sumas, el resultado siempre será el mismo.
Y eso lo acabamos de ver en todo el ejemplo que hemos realizado. Como te darás cuenta, en esta oportunidad hemos sumado 3 números, 1 más 4 más 3. En la primera parte, el orden que hemos escogido fue primero sumar 1 más 4. En esta primera parte, el orden que hemos escogido fue sumar 1 más 4. Mientras que en esta segunda parte, el orden que escogimos fue sumar primero 4 más 3. En conclusión, hemos sumado en distinto orden, aquí primero 1 más 4 y aquí primero sumamos 4 más 3. Se ha sumado en distinto orden, pero al final el resultado ha sido el mismo. En ambos casos nos dio 8. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa de la suma. Si sumamos 3 o más números, no importa el orden en que se realicen las sumas, el resultado siempre será el mismo. Por lo tanto, al final ya sabemos que estas expresiones van a ser iguales. De eso trata la propiedad asociativa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que sumar 5 más 2 más 6. Como te darás cuenta, esta misma suma también la he copiado por aquí, 5 más 2 más 6, pero en ambos casos vamos a resolverla de distinto modo. Por ejemplo, en esta parte, primero vamos a sumar 2 más 6, ¿está bien? Lo vamos a ordenar de esa forma, 2 más 6. Para saber que vamos a sumar primero 2 más 6, algo que podemos hacer es colocar un paréntesis para esos números y de esa forma se está indicando de que lo primero que se va a tener que sumar es 2 más 6. El paréntesis nos indica de que primero vamos a sumar 2 más 6. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hacemos. 2 más 6 nos da 8. Y a ese 8, a ese resultado, vamos a tener que sumarle el 5 que tenemos por aquí. Nos falta sumar ese 5. Entonces bajamos al 5. Y ahora sí, tenemos que sumar ahora 5 más 8. 5 más 8 nos da 13. Ese es el resultado final que obtenemos de toda esta suma. 5 más 2 más 6 nos dio 13. Ahora sí, vamos a resolver esta misma suma, pero de otro modo, aplicando la propiedad asociativa. Por este lado ya no vamos a sumar primero 2 más 6, sino que ahora vamos a sumar 5 más 2. Vamos a iniciar la suma sumando 5 más 2. Para ello podemos indicarlo también entre paréntesis. Recuerda que el paréntesis nos indica que primero iniciamos la suma con estos números, con los números que están adentro. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya colocamos el paréntesis, sabemos que primero vamos a sumar 5 más 2. 5 más 2 nos da 7. Y a ese resultado nos falta sumar el 6. Por lo tanto, vamos a sumar el 6. Bajamos el 6. Y de esa forma tenemos 7 más 6. Tenemos que sumar 7 más 6. 7 más 6 nos da 13. Y de esa manera ya estamos comprobando de que los resultados han sido los mismos. Por lo tanto, una vez más estamos demostrando la propiedad asociativa de la suma. No importa en qué orden se sume, al final vamos a obtener el mismo resultado. Si sumamos 3 o más números, no importa el orden en que se realicen las sumas, al final el resultado va a ser el mismo. Vamos a ver otro ejemplo.
tenemos que sumar 4 más 6 más 10. En ambos casos vamos a proceder de distinto modo. Para este primer caso vamos a ordenar o vamos a agrupar el 4 con el 10, ¿está bien? Vamos a iniciar la suma sumando 4 más 10. Entonces agrupamos. Sabemos que 4 más 10 nos da 14. Y a ese resultado tenemos que sumarle el 6 que nos falta. Vamos a sumarle el 6. Y finalmente sumamos 14 más 6. Sabemos que eso nos da 20, siendo este el resultado para la suma. Ahora vamos a ver qué pasa si empezamos la suma en un orden distinto. Aquí vamos a empezar sumando 6 más 10. ¿Está bien? Como están relativamente cerca, voy a utilizar el paréntesis para indicar de que vamos a iniciar con esos números. Vamos a iniciar la suma con esos números que están aquí. 6 más 10. Sabemos que 6 más 10 nos da 16 y a ese valor tenemos que sumarle el 4 que nos falta. Vamos a sumarle el 4. Entonces sumamos ahora 4 más 16. Y 4 más 16 sabemos que nos da 20. De esa manera, nuevamente estamos comprobando la propiedad asociativa. En una suma cualquiera, no importa el orden en que se realiza la suma, al final los resultados van a ser iguales. Vamos a ver ahora un último ejemplo. Tenemos que sumar 12 más 3 más 7 más 18. Ya sabemos que la misma suma la tenemos por aquí también, 12 más 3 más 7 más 18. La diferencia está en que en ambos casos vamos a sumar en distinto orden, aplicando la propiedad asociativa. Por ejemplo, por este lado podemos primero sumar 3 más 7. Para ello vamos a colocar a estos números entre paréntesis para indicar que primero vamos a resolver esa suma. Entonces decimos 3 más 7 nos da 10 y a ese valor tenemos que sumar el 12 y el 18 que nos falta. Nuevamente aquí podemos aplicar una vez más la propiedad asociativa si deseas. Por ejemplo, primero podríamos sumar 12 más 10. Los colocamos entre paréntesis y nuevamente aplicamos la propiedad. 12 más 10 nos da 22. Y a ese 22 tenemos que sumar el 18 que nos está faltando. Finalmente, sumamos 22 más 18. 22 más 18 nos da 40. De esa manera ya hemos obtenido la respuesta para la suma que se nos ha propuesto. Bueno, ahora vamos a resolver esta misma suma, pero en distinto orden, aplicando la propiedad asociativa. Para ello, por este lado, primero vamos a sumar 12 más 3. Entonces, los colocamos dentro de un paréntesis para indicar que primero vamos a efectuar esta suma. 12 más 3 nos da 15. Y a ese 15 todavía tenemos que sumar el 7 y el 18. Nos falta sumar el 7 y el 18. Ahora, una vez aquí, nuevamente podemos aplicar la propiedad asociativa si se desea. Por ejemplo, podríamos agrupar el 15 con el 18. Vamos a sumar primero 15 con 18. 15 más 18 nos da
33 y a ese 33 se tiene que añadir el 7 que nos falta sumar. Primero hemos agrupado 15 más 18, nos da 33, y al 33 le sumamos el 7 que nos falta sumar. Finalmente tenemos 33 más 7, 33 más 7 nos da 40. Por lo tanto, una vez más, hemos demostrado la propiedad asociativa de la suma. Si sumamos 3 o más números, por ejemplo, en este caso hemos sumado 4 valores, el 12, el 3, el 7 y el 18. Si sumamos 3 o más números, no importa el orden en que se realicen las sumas. No importa el orden en que se realicen las sumas, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso es lo que nos dice la propiedad asociativa de la suma. La propiedad del elemento neutro de la suma nos dice que todo número sumado con 0 da el mismo número. Todo número sumado con 0 da el mismo número. Para entender esto, vamos a ver ejemplos. Supongamos que tuviéramos a 3 y a ese 3 lo quisiéramos sumar con el 0. Bueno, si nosotros quisiéramos saber cuánto nos da 3 más 0, simplemente aplicaríamos la propiedad del elemento neutro. Como ya vimos, esa propiedad nos dice de que todo número que sume con 0, por ejemplo en este caso 3 está sumando con 0, todo número sumado con 0 siempre va a dar el mismo número. O sea, si 3 suma con 0, nos va a seguir dando el mismo 3. Si 3 suma con 0, nos va a dar el mismo 3. Eso es lo que nos quiere decir la propiedad del elemento neutro de la suma. Cualquier número que sume con 0 nos va a dar el mismo número. Veamos otro ejemplo. Supongamos que a 7 lo sumamos con 0. Bueno, entonces como a 7 le estamos sumando 0, por la propiedad del elemento neutro, ya sabemos que si a un número le sumamos 0, eso nos tiene que dar el mismo número. En este caso tendría que ser 7. Si a 7 le sumamos 0, nos va a seguir dando el mismo 7. Por otro lado, nos podríamos estar preguntando por qué sucede de esta manera. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nosotros ya sabemos que el 0 nos indica que no existe nada. El 0 indica que no hay nada. No tenemos ningún elemento. Es por eso que, si nuevamente vemos nuestros ejemplos, podríamos decir que, por ejemplo aquí, que a 3 le estamos sumando nada. El 0 indica nada, que no existe nada. Entonces, si a 3 le sumamos nada, obviamente nos va a seguir dando el mismo 3. De similar forma, en este otro ejemplo, si a 7 le sumamos nada, obviamente nos seguirá dando el mismo 7. 7 más nada nos da el mismo 7. Es por eso que, a partir de ello, surge la propiedad del elemento neutro de la suma. Todo número sumado con nada, o mejor dicho, sumado con 0, nos da el mismo número. Veamos más ejemplos de la propiedad del elemento neutro. Supongamos que tuviéramos que sumar 0 más 8. Nosotros ya sabemos, por la propiedad del elemento neutro, que todo número sumado con 0 nos sigue dando el mismo número. Ya sabemos que el 0 significa nada. Por ejemplo, aquí podríamos decir que si a nada le sumamos 8, si a la nada le sumamos 8, nos dará como resultado el mismo 8. Si a la nada le sumamos 8 unidades, al final tendremos 8 unidades.
Vamos a ver más ejemplos. Supongamos que tuviéramos 11 más 0. Ya sabemos que si a cualquier número le sumamos 0, nos va a dar el mismo número. Igualmente, si a 23 le sumamos 0, ya sabemos que ese resultado nos va a dar 23. Si a 0 le sumamos 52, ya sabemos también que nos va a dar el mismo 52. Como te darás cuenta, es una propiedad muy sencilla. Vamos a ver un último ejemplo. Supongamos que tuviéramos al número 4670 y a ese número le sumemos el 0. Bueno, como le estamos sumando 0, por la propiedad del elemento neutro, ya sabemos que nos va a dar el mismo número, es decir, 4670. Para culminar la clase, vamos a ver por qué se le conoce a esta propiedad como la propiedad del elemento neutro. Bueno, para ello, primero tenemos que saber qué significan esas palabras. Por ejemplo, la palabra elemento significa componente o integrante, y la palabra neutro se puede traducir como indiferente. También podemos decir que significa que no hace nada o que no aporta nada. Por lo tanto, el elemento neutro es aquel componente o integrante que no aporta nada. El elemento neutro es aquel componente que no aporta nada. Es por eso que en la suma, al 0 se le conoce como el elemento neutro. O sea, el 0 es el componente que no aporta nada. Y eso ya lo habíamos visto en los ejemplos. Como el 0 significa nada, por ejemplo, al decir 11 más 0, estamos diciendo 11 más nada. O, dicho de otro modo, al 11 le estamos agregando nada. Por lo tanto, nos resulta el mismo 11. Y como vuelvo a repetir, es por eso que al 0 se le conoce como el elemento neutro, porque es el componente de la suma o es el integrante de la suma que no aporta nada. ¿Está bien? Ese es el significado de esas palabras. Y de ello proviene la propiedad del elemento neutro. Para entender la propiedad disociativa de la suma, primero que nada debemos de conocer el significado de la palabra disociar. Como te darás cuenta, la palabra disociativa justamente proviene de esta palabra, disociar. Es por ello que es importante conocer su significado. Disociar significa descomponer. ¿Está bien? Y para entender mejor esta frase o esta palabra, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos pidieran disociar al número 10. Como dije, disociar significa descomponer. Por lo tanto, si nos piden disociar o descomponer al 10, significa que debemos de expresarlo como la suma de otros números. Por ejemplo, podríamos expresar al 10 como la suma de 5 más 5. Entonces ya sabemos que 5 más 5 nos da 10, por lo tanto son expresiones iguales o equivalentes. Ahora, no es la única forma en la que podemos disociar al número 10. También podríamos haberlo disociado mediante la siguiente representación, sumando 7 más 3. Entonces ya sabemos que 7 más 3 nos da 10, por lo tanto las expresiones son iguales o equivalentes. Otros ejemplos puede ser si expresamos la suma de 2 más 6 más 2. 2 más 6 es 8 y 8 más 2 también nos da 10. Y así también podemos tener muchas otras expresiones. Por ejemplo, esta suma. 4 más 3, 7, 7 más 2, 9 y 9 más 1 nos da 10. La propiedad disociativa de la suma
nos dice lo siguiente. En una suma podemos descomponer un número en otros números que también se sumen. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que quisiéramos sumar 13 más 27. Bueno, una forma rápida y ágil de poder sumar estos números sería aplicando la propiedad disociativa de la suma, que como ya dijimos, consiste en que en una suma cualquiera, podemos descomponer un número en otros que también se sumen. Por ejemplo, aquí tenemos una suma y si queremos aplicar la propiedad disociativa, vamos a descomponer a uno de esos números, por ejemplo el 13, vamos a descomponer a este número en otros números que también se estén sumando. Por ejemplo, lo vamos a descomponer y lo vamos a expresar como la suma de 10 más 3. Entonces podemos decir que estamos disociando o descomponiendo al 13, porque sabemos que 10 más 3 justamente nos da ese valor. 10 más 3 es 13. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, también vamos a hacer algo similar con el número 27. Lo vamos a disociar. En este caso lo vamos a representar o lo vamos a expresar como la suma de 20 más 7. Sabemos que 20 más 7 nos da 27, entonces hemos hecho una correcta disociación. Una vez que ya hemos aplicado la propiedad disociativa, vamos a agrupar de forma conveniente. Por ejemplo, el 10 lo vamos a colocar en el mismo lugar, pero para facilitar la suma, vamos a colocar este 20 por aquí. Luego vamos a continuar con el 3. Y finalmente vamos a colocar al 7. De esa manera hemos logrado una mejor agrupación para poder sumar de forma más rápida. Entonces, ahora sí decimos 10 más 20. 10 más 20 sabemos que nos da 30. Vamos a colocarlo aquí. 10 más 20 es 30. Y por aquí también podemos agrupar esta suma. 3 más 7. 3 más 7 nos da 10. Y al final todo se resume en sumar 30 más 10. 30 más 10 nos da 40. Por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta. Y como te das cuenta, lo hemos hecho de una manera rápida y práctica. Simplemente, en primer lugar, hemos disociado los números y luego los hemos agrupado de manera conveniente. De esa forma, podemos lograr sumar de una forma rápida. Por ejemplo, 10 más 20, rápidamente sabemos que es 30. 3 más 7, rápidamente sabemos que es 10. Y luego sumar 30 más 10 es práctico también. 30 más 10 nos da 40. Por lo tanto, aplicando la propiedad disociativa de la suma, hemos logrado desarrollar nuestro problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos 48 más 23. Nuevamente, para poder hacer una suma de una forma mucho más rápida, aplicamos la propiedad disociativa. Empezamos con el 48. Al 48 lo podemos expresar como la suma de 40 más 8. Algo similar hacemos con el número 23. Aplicando la propiedad disociativa, lo expresamos como la suma de 20 más 3. Una vez que ya tenemos efectuada la propiedad, ahora sí agrupamos de manera conveniente. Empezamos con el 40, vamos a colocarlo en el mismo lugar. Luego vamos a continuar con el 20. Seguimos agrupando con el 8. Y finalmente
terminamos con el 3. Ahora sí, tenemos una suma que se puede efectuar de una forma mucho más rápida y fácil, ya que, por ejemplo, podemos sumar 40 más 20 de una manera rápida. 40 más 20 sabemos que es 60. Y si agrupamos 8 y 3, sabemos también que 8 más 3 nos da 11. Al final la suma se reduce en 60 más 11. 60 más 11 sabemos que es 71. Entonces, una vez más, aplicando la propiedad disociativa, hemos disociado a los números que teníamos inicialmente para poder agrupar o formar una suma mucho más fácil de realizar, llegando a la respuesta de una manera mucho más rápida y eficiente. Continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que sumar 231 más 42. Nuevamente aquí vamos a aplicar la propiedad disociativa de una forma conveniente. Por ejemplo, el 231 lo puedo expresar como la suma de 230 más 1. Y al número 42 lo puedo expresar como la suma de 40 más 2. Ahora sí, una vez que tengo esta expresión, la agrupamos de una manera mucho más práctica. Empezamos con el 230. Vamos a sumar luego el 40. Finalmente terminamos sumando al 1 y al 2. De esa manera ya hemos agrupado de manera conveniente, porque estas sumas las vamos a poder realizar muy rápido. 230 más 40 sabemos que es 270 y 1 más 2 es 3. Finalmente sumamos estos valores y obtenemos la respuesta, 273. Para este ejemplo tenemos que sumar 376 más 482. Nuevamente aquí, para facilitar el cálculo, vamos a aplicar la propiedad disociativa. Entonces vamos a descomponer de manera conveniente. A 376 lo vamos a colocar o a descomponer como la suma de 300 más 70 más el 6. Y todo ello deberá seguir sumando con 482, que también lo vamos a descomponer de manera conveniente. En este caso, lo vamos a colocar como la suma de 400 más 80 y más el 2. 300 más 70 más 6 nos da 376 y 400 más 80 más 2 nos da 482. Entonces hemos efectuado la descomposición de manera adecuada. Ahora sí, una vez que ya aplicamos la propiedad disociativa, simplemente tenemos que agrupar de manera conveniente. En este caso sería agrupar 300 con 400 para poder sumar de manera rápida. Luego todo ello seguirá sumando y esta vez agruparemos al 70 con el 80. Y finalmente nos queda agrupar al 6 con el 2. Ahora sí, una vez hecho esa agrupación, podemos efectuar las sumas. Decimos 300 más 400. 300 más 400 nos da 700. Tenemos 70 más 80 y 6 más 2. 70 más 80 nos da 150 y 6 más 2 nos da 8. Continuamos la suma. 700 más 150 nos da 850
que al final tendrá que sumar con el 8 que nos falta. Y 850 más 8 nos da 858. De esa forma, aplicando la propiedad disociativa, nuevamente hemos llegado al resultado de una manera práctica y rápida. Vamos a ver el último ejemplo. Tenemos que sumar 6.521 más 423. Para ello, ya sabemos que aplicamos la propiedad disociativa. En este caso, la forma más conveniente de aplicar esa propiedad sería la siguiente. Vamos a descomponer al 6.521 como la suma de 6.000 más 500 más 21. Y al 423 lo vamos a descomponer como la suma de 400 más 23. En realidad los puedes descomponer de la forma que tú desees. Yo lo hago de esta manera porque me parece que así voy a efectuar el cálculo mucho más rápido. Pero como vuelvo a repetir, lo puedes hacer de la forma que tú desees y en la que te sientas más cómodo. ¿Está bien? Entonces continuamos. Una vez que ya apliqué la propiedad disociativa, simplemente tengo que agrupar convenientemente. Por ejemplo, voy a colocar al 6.000 primero, luego voy a continuar con el 500, luego con el 400, luego voy a continuar con el 21 y finalmente con el 23. De esta manera, más o menos nuestra expresión va a quedar así. Voy a tener al 6.000, 500 más 400 me da 900 y 21 más 23 me da 44. Una vez que tengo esto, puedo sumar por partes o también lo puedo hacer de manera directa. Yo lo voy a hacer de manera directa. 6.000 más 900 más 44 me da 6.944. Y de esa manera ya tengo la respuesta, aplicando la propiedad disociativa. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de suma de números lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.